Capítulo 39. Hijo de hombre, profetiza contra Gog y adviértele que así dice el Señor Omnipotente: yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te haré volver y te arrastraré, te haré salir del lejano norte y te haré venir contra los montes de Israel. Quebraré el arco que llevas en la mano izquierda y arrojaré a la basura las flechas que llevas en la mano derecha. Caerás sobre los montes de Israel, junto con tus tropas y las naciones que te acompañan. Te arrojaré a las aves de rapiña y a las fieras salvajes para que te devoren, y caerás en campo abierto, porque yo lo he dicho, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que confiados habitan en las costas. Entonces sabrán que yo soy el Señor, yo el Señor Omnipotente lo afirmo, y me daré a conocer en medio de mi pueblo Israel. Ya no permitiré que mi santo nombre sea profanado. Las naciones sabrán que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Todo esto se acerca y está a punto de suceder. Este es el día del que he hablado. Yo el Señor lo afirmo. Entonces los habitantes de las ciudades de Israel saldrán y prenderán una hoguera, y allí quemarán sus armas, escudos y broqueles, arcos y flechas, mazas y lanzas. Tendrán suficiente leña para hacer fuego durante 7 años. No tendrán que ir a buscar leña al monte, ni tendrán que cortarla de los bosques, porque la leña que usarán serán sus propias armas. Además, saquearán a sus saqueadores y despojarán a sus despojadores, lo afirma el Señor. En aquel día abriré en Israel, en el valle de los viajeros, frente al mar, una tumba para Gog. Ese lugar le cortará el paso a los viajeros. Allí enterrarán a Gog y a todo su ejército, y lo llamarán Valle del Ejército de Gog. Para enterrarlos y purificar así el país, los israelitas necesitarán 7 meses. Toda la gente del país los enterrará, y el día en que yo me glorifique será para ellos un día memorable. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo. Al cabo de esos 7 meses, elegirán hombres que se encarguen de recorrer el país, y junto con otros enterrarán a los que aún queden sobre la tierra, y así purificarán al país. Cuando al recorrer el país uno de estos hombres encuentre algún hueso humano, colocará a su lado una señal, hasta que los enterradores lo sepulten en el valle del ejército de Gog. De esa manera purificarán al país. También allí habrá una ciudad llamada el Ejército. Hijo de hombre, así dice el Señor Omnipotente: diles a todas las aves del cielo y a todas las fieras que se reúnan de todos los alrededores y vengan al sacrificio que les ofrezco, un gran sacrificio sobre los montes de Israel. Allí comerán carne y beberán sangre, carne de poderosos guerreros, sangre de los príncipes de la tierra, como si fuera de carneros o corderos, de chivos o becerros, todos ellos engordados en Basán. Del sacrificio que voy a preparar, comerán grasa hasta hastiarse, y beberán sangre hasta emborracharse. En mi mesa se hartarán de caballos y de jinetes, de guerreros valientes y de toda clase de soldados. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo manifestaré mi gloria entre las naciones. Todas ellas verán cómo los he juzgado y castigado. Y a partir de ese día, los israelitas sabrán que yo soy el Señor su Dios, y sabrán las naciones que el pueblo de Israel fue al exilio por causa de sus iniquidades y porque me fueron infieles. Por eso les di la espalda y los entregué en manos de sus enemigos, y todos ellos cayeron a filo de espada. Los traté conforme a sus impurezas y rebeliones, y les volví la espalda. Por eso así dice el Señor Omnipotente: ahora voy a cambiar la suerte de Jacob, tendré compasión de todo el pueblo de Israel, y celaré el prestigio de mi santo nombre. Cuando habiten tranquilos en su tierra, sin que nadie los perturbe, olvidarán su vergüenza y todas las infidelidades que cometieron contra mí. Cuando yo los haga volver de entre las naciones y los reúna de entre los pueblos enemigos, en presencia de muchas naciones y por medio de ellos, manifestaré mi santidad. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, quien los envió al exilio entre las naciones, pero que después volví a reunirlos en su propia tierra, sin dejar a nadie atrás.
ya no volveré a darles la espalda, pues derramaré mi espíritu sobre Israel. Yo, el Señor, lo afirmo. Capítulo 40. Transcurría el año 25 del exilio cuando el Señor puso su mano sobre mí y me llevó a Jerusalén. Esto sucedió al comenzar el año, el día 10 del mes primero, es decir, 14 años después de la toma de Jerusalén. En una visión divina, Dios me trasladó a la tierra de Israel y me colocó sobre un monte muy alto. Desde allí, mirando al sur, había unos edificios que parecían una ciudad. Dios me llevó allí y vi un hombre que parecía hecho de bronce. Estaba de pie junto a la puerta y en su mano tenía una cuerda de lino y una vara de medir. Aquel hombre me dijo: Hijo de hombre, abre los ojos y presta atención a todo lo que estoy por mostrarte, pues para eso se te ha traído aquí. Anda luego y comunícale a Israel todo lo que veas. Entonces vi un muro que rodeaba el templo por fuera. El hombre tenía en la mano una vara de 3 metros que le servía para medir, y midió el muro, el cual tenía 3 metros de ancho por 3 metros de alto. Luego se dirigió a la puerta que mira hacia el oriente, subió sus gradas y midió el umbral de la puerta, el cual medía 3 metros de ancho. Cada celda lateral medía 3 metros de largo por 3 metros de ancho. Entre las celdas había un espacio de 2 metros y medio. El umbral junto al vestíbulo de la puerta que daba al templo medía 3 metros. Luego midió el vestíbulo de la puerta hacia el interior y medía 3 metros. Midió el vestíbulo de la puerta que daba al templo y éste medía 4 metros. Sus pilares eran de 1 metro de ancho. A cada lado de la puerta que daba al oriente había 3 celdas del mismo tamaño. A su vez, los pilares que estaban a los lados tenían la misma medida. Aquel hombre midió también la entrada de la puerta y tenía 5 metros de ancho por 6 metros y medio de largo. Delante de cada celda había un pequeño muro que medía medio metro de ancho por lado. Cada celda medía 3 metros de ancho por 3 metros de largo. Luego midió la puerta desde el techo de una celda hasta el techo de la celda de enfrente, y entre una y otra abertura había una distancia de 12 metros y medio. Luego midió el vestíbulo, que era de 10 metros. El vestíbulo daba al atrio, que lo rodeaba por completo. Desde el frente de la puerta de entrada hasta la parte interior del vestíbulo, el corredor tenía una extensión de 25 metros. En torno de las celdas y de los pilares había ventanas con rejas que daban al interior. También en torno al vestíbulo había ventanas que daban a su interior. Sobre los pilares había grabados de palmeras. Luego el hombre me llevó al atrio exterior. Allí vi unas habitaciones y un enlosado construido alrededor del atrio. Las habitaciones que daban al enlosado eran 30. Este enlosado, que estaba en el piso inferior, bordeaba las puertas y correspondía a la longitud de las mismas. Luego midió la distancia desde el frente de la puerta de abajo hasta el frente del atrio interior, y al este y al norte la distancia era de 50 metros. El hombre midió el largo y el ancho de la puerta que daba hacia el norte, es decir, hacia el atrio exterior. Sus celdas, que también eran 3 de cada lado, más sus pilares y su vestíbulo, tenían las mismas medidas que la primera puerta, 25 metros de largo por 12 metros y medio de ancho. Sus ventanas, su vestíbulo y sus palmeras tenían las mismas medidas que las de la puerta oriental. A esta puerta se subía por medio de 7 gradas, y su vestíbulo estaba frente a ellas. En el atrio interior había una puerta que daba a la puerta del norte, igual que en la puerta del este. El hombre midió la distancia entre las 2 puertas, y era de 50 metros. Luego me condujo hacia el sur, y allí había una puerta que daba al sur. Midió las celdas, los pilares y el vestíbulo, y todos estos tenían las mismas medidas que los anteriores. La puerta y el vestíbulo también tenían ventanas a su alrededor, al igual que los otros, y medían 25 metros de largo por 12 metros y medio de ancho. También se subía a la puerta por medio de 7 gradas,
y frente a ella estaba su vestíbulo. Los pilares a ambos lados tenían grabados de palmeras. El atrio interior tenía una puerta que daba al sur. El hombre midió la distancia entre una puerta y otra en dirección sur, y era de 50 metros. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no sólo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Capítulo 3. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo, y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar, y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas, creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Salmo 118. Den gracias al Señor,
porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Que proclame el pueblo de Israel, su gran amor perdura para siempre. Que proclamen los descendientes de Aarón, su gran amor perdura para siempre. Que proclamen los que temen al Señor, su gran amor perdura para siempre. Desde mi angustia clamé al Señor, y Él respondió dándome libertad. El Señor está conmigo, y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? El Señor está conmigo, Él es mi ayuda. Ya veré por los suelos a los que me odian. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los poderosos. Todas las naciones me rodearon, pero en el nombre del Señor las aniquilé. Me rodearon por completo, pero en el nombre del Señor las aniquilé. Me rodearon como avispas, pero se consumieron como zarzas en el fuego. En el nombre del Señor las aniquilé. Me empujaron con violencia para que cayera, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi canto, Él es mi salvación. Gritos de júbilo y victoria resuenan en las casas de los justos. La diestra del Señor realiza proezas. La diestra del Señor es exaltada. La diestra del Señor realiza proezas. No he de morir, he de vivir para proclamar las maravillas del Señor. El Señor me ha castigado con dureza, pero no me ha entregado a la muerte. Cuando hay rebelión en el país, los caudillos se multiplican. Cuando el gobernante es entendido, se mantiene el orden.